Este es nuestro espacio de palabras trinitarias. Hoy tengo la alegría de tener a dos personas muy especiales que me acompañan en este espacio de palabras trinitarias al iniciar esta mañana para compartir juntos el Evangelio y sobre todo, como te digo, siempre es hacer tu comentario, dejar siempre algo que te llame la atención del Evangelio de hoy, que es precioso, precioso, precioso. ¿Cómo estás, Urimari? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Uri. ¿Qué tal, Lucero? Un gusto de verdad que hayas accedido también a estar con nosotros. De verdad, te saludo desde ya y puedes enviar un saludo. Sí, gracias. Es de verdad con mucho gusto poder estar acá acompañando, de repente brindando un poquito de mi experiencia, saludando y cómo no regalarle un poquito de mi tiempo ahí a Dios que todo me lo da, ¿no? Imposible decirle no. Así es, así es. Muchas gracias, Lucero. Así que vamos a empezar con esa buena sintonía, esa buena onda. Y pensé en una canción preciosa para empezar de espacio de palabras trinitarias del grupo Siembra que dice, yo canto al Señor mi Dios creador. Y yo creo que Dios es todo en la vida de un ser humano. Y darle la importancia, darle ese valor es lo más importante en cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar cantando, luego voy a proclamar el Evangelio, así es que vamos a ir abriéndonos poco a poquito, iremos tomando cuerpo en torno a esto, iremos compartiendo y es importante tus preguntas. Vamos a hacer unas preguntas importantes, sobre todo después de leer todo este Evangelio, yo te voy a decir algo muy importante también a mí, me ha hecho pensar mucho, ¿no? Al final, ¿qué es lo que dejamos? ¿Qué dejamos realmente cuando nos vamos de esta tierra, ¿no? ¿Qué herencia, qué regalo, qué detalle dejamos a las nuevas generaciones? No sé si alguna vez te has puesto a pensar al final cuál es tu legado, ¿no? ¿Qué es lo que los dejas? Y vamos a ir dándonos cuenta cómo Jesús nos va iluminando, nos va enseñando. Pero vamos cantando, yo canto al Señor con mucha alegría, dándole gracias a Dios por todo lo que nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Las cosas lindas que nos regala la madre tierra que hay que cuidar. Las cosas lindas que nos regala la madre tierra que hay que cuidar, por la alegría y los colores que nos animan a continuar, por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Vamos cantando juntos. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, y por la gente linda de mi país, por los que aman sin condición, y por la gente de mi país, por los que aman sin condición, por los que luchan, los que se entregan por una patria con dignidad, por los que luchan, los que se entregan por una patria con dignidad. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida, por nuestra vida que el Señor quiere vivir en ella, quiere estar presente, Dios siempre en nuestro corazón. Por eso con esta alegría lo vamos a proclamar su palabra, vamos a proclamar el Evangelio, de cómo Jesús sigue iluminando nuestra vida cristiana, sigue iluminando, dando luz a nuestro corazón, a nuestros pensamientos para tomar sabias decisiones. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la gente y le decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza.
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de la viuda con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado al frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y puso 2 monedas de poco valor. Llamando a su discípulo, les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha puesto en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla lo que acabamos de escuchar, cómo Jesús está tan atento a lo que pasa en todas las situaciones de la vida. Por eso le quiero pedir a Jesús que derrame su Espíritu Santo en Lucero, en Urimari, en mi persona, que vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios, porque todo lo que podamos decir, todo lo que podamos compartir, sea siempre para la gloria de Dios y para que muchos seres humanos encuentren luz en su vida, encuentren la salvación, encuentren aquello que buscan con tanta dedicación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti también, Mamá María, nuestra Madre de fortaleza y decisión, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ahora sí, les doy la bienvenida. Hemos hecho nuestra oración, hemos escuchado la palabra del Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 44. Así que ponte las pilas, vamos a compartir abiertamente, como te decía, y qué lindo, y nos están acompañando. Saludamos desde ya a todos los que nos acompañan, a Ivette, Jimena Vázquez, un saludo grande, a Silvia. Saludamos con mucho cariño a Mónica, a Nancy, a Carolina, a José, a Fanny, a Devoción de San Pío de Pietrelcina. También saludamos a Oña María, a Teresa, a Santiago Darío, que nos dice: saludos Padre José Milton, desde Pando, Bolivia. ¿Qué tal, Darío? Qué alegría. Un gran catequista trinitario, ¿eh? Dios guía nuestros corazones. Así es, el Señor siempre guía nuestra vida. Qué alegría. Pues vamos. ¿Se acuerdan los anteriores domingos? Jesús estaba de camino. Pues les cuento que Jesús ya llegó a Jerusalén. Jesús ya está en Jerusalén. No vamos a ir contextualizando un poquito, les cuento que Él está en Jerusalén. Y lógicamente Jesús lo primero que hace cuando llega a una ciudad es observar. Observa qué es lo que pasa, qué es lo que hay acá. Y empieza a ver a unos, empieza a ver otros, y ahí están. Siempre están cerca de Él los fariseos, los escribas, los levitas. Están cerca de Él, como te decía en otros domingos. No están ahí para felicitar a Jesús, están siempre para criticarle a Jesús. Entonces Jesús ya dirá claramente: cuidado con los escribas. Y aquí Lucero y Uri nos van a ir ya: ¿por qué debemos cuidarnos de los fariseos? ¿Por qué debemos cuidarnos de los escribas? ¿Qué actitudes de su vida en realidad no deberíamos imitar? ¿Por qué Jesús nos dice: cuídense de ellos? Cuídense de este tipo de personajes, o cuídense de parecerse a ellos o de vivir como ellos, ¿no? Y luego aparece Jesús en otro escenario, que es el templo. Y justamente aparece un escenario importantísimo de las ofrendas. Es decir, cuando entraba la gente, no es como ahora se hacen las ofrendas, se pasa asiento por asiento haciendo las ofrendas. Entonces la ofrenda estaba en un lugar especial, la gente se acercaba y dejaba su ofrenda. Entonces Jesús se sienta justamente, estratégicamente, se sienta de lejos y mira y está viendo qué es lo que pasa. Qué importante es esto, estar atento a las situaciones que nos pasan. También podemos ya nosotros ir mirando un poquito, viendo por qué es tan importante estar atento.
¿Por qué es tan importante? Y que no te encuentre la vida dormida o te encuentre la vida cansada o te encuentre estresada. ¿Por qué es importante estar siempre pilas? Estar atento, estar mirando lo que pasa. Porque algo nos puede revelar, algo nos puede traer. Entonces Jesús dice que se sienta ahí a la puerta y va viendo. Hay gente, pues lógicamente tenía mucho dinero y ponía, pero ponía lo que le sobraba. No tenía sentido. Y vamos a encontrar que dice que entra una viuda, pues pone 2 monedas de poco valor, dice, así como 2 soles más o menos, o como 3 bolivianos en Bolivia o en otros países. Entonces, no tenía mucho valor, entonces Jesús dice, pero ella ha puesto todo lo que tenía para vivir. Eso es potente, ¿eh? Ella ha puesto todo. Wow. Y cuando habla de que ha puesto todo, es todo. Y le dice justamente, y llama a sus discípulos para que aprendan de ese gesto de esta mujer. Bueno, eso es un poquito el contexto para ir adentrándonos un poquito en este espacio de palabras trinitarias, ¿no? Esta viuda, sin hacer bulla, sin decir estoy dejando tanto, estoy dando tanto, esta viuda deja una huella imborrable que se lo recordó por más de 20 siglos. Como ejemplo para todo cristiano, cuando se trata de ser caritativo, cuando se trata de ser solidario. Dar hasta el extremo. Como decía, dar hasta que duela. Entonces, imagínate, son huellas. Entonces yo me preguntaba un poco, ¿qué huellas estoy dejando a las generaciones del futuro? Realmente, ¿qué verán los otros en mí que lo estoy dejando como algo significativo para su vida? Yo me preguntaba, y también te hago esa pregunta. ¿Qué crees que estás dejando de herencia a tus hijos? ¿Qué valores? Cuando se muere una persona, yo siempre le pregunto a los hijos, a los que están del duelo, les pregunto, ¿qué te recuerdas de tu papá? ¿Qué te recuerdas de tu mamá, del familiar que ahora mismo? Y muchos dicen, no, me recuerda sus chistes que hacía, era muy alegre. Otros dicen, me recuerda a un hombre de fe, o era una mujer de fe. Me recuerda que era muy caritativo, era muy solidario. Entonces, es bueno también que te hagas una mirada un poco al corazón y digas, ¿cómo estás tú? ¿Qué herencia estás dejando para el futuro a las nuevas generaciones? ¿Qué enseñanza los estás dejando realmente? ¿Qué estás aportando como algo significativo? Como esta viuda, 2 monedas harán que lo recuerden las generaciones por generaciones, porque dio todo lo que tenía para vivir. Y vamos a ver por qué ella habrá dado todo, ¿no? Habrá dado todo para vivir. Vamos a ir entonces compartiendo un poquito, de verdad. A Marisa, Karim también, un saludo grande, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de palabras trinitarias. Bueno, no hablo más, ahora sí, vamos a empezar con Lucerito. Vamos, Lucero. Bueno, coméntanos algo del Evangelio, hazle una introducción y en base a esa pregunta también, ¿no? ¿Por qué tendremos que tener cuidado, como dice en el Evangelio, como dice Jesús? Cuidado con los escribas, dice Jesús. ¿Por qué será? Bueno, primero muchas gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Realmente es un honor poder compartir. Ayer justamente estábamos en la misa con el Padre Alexis, ¿no? La primera misa en Lima, y me sucedió algo, que bueno, yo había estado el día entero en la casa de mi mamá, ¿no? Y en vez de irme a mi casa, dije, me voy a la misa del Padre Alexis. Y yo estaba en buzo y zapatillas, ¿no? Cuando veo que las personas estaban llegando con terno, con zapatos de taco, bien maquillados, ¿no? Entonces, ahí yo me puse a pensar, uy, qué vergüenza, ¿no? Y para colmo me dicen, lee por favor la lectura. Entonces, yo en un momento también me puse a pensar, ¿no? Y ahora, ¿no? Pero después, cuando leí, escuché lo del Evangelio, ¿no? Y yo decía, es que realmente a veces nos preocupamos de aquellas cosas externas, de las apariencias, como hacían los fariseos, ¿no? Nos preocupamos de qué dejamos, ¿no? Cuántas veces, a ver, voy a comprar, le voy a dejar a mis hijos, y no nos preocupamos de repente en lo que le vamos a dejar a los hijos. Y ahí va una pregunta, ¿qué le dejo a mis hijos? Y no hablo de casas, terrenos, no hablo de dinero, de las herencias, sino ¿qué le dejo de valores? ¿No? Eso lo conversamos mucho, por ejemplo, con los papás que están en la catequesis, ¿no? En la primera comunión a veces se están preocupando de qué vestido le voy a hacer para que cuando se saquen la túnica se pongan un vestido bonito porque es un gran día. Y de repente nos estamos olvidando de darle realmente los valores,
Si ya se saben las partes de la misa, qué significa cada una de las partes, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza realmente. Yo no digo que no sea importante de repente sentirse bien, verse bien, porque también es parte de nuestra estima, de nuestra autoestima, pero es importante ver sobre todo lo de adentro, aquello que se ve, que Jesús ve en el corazón, ¿no? Como decía el Principito, ¿no? Lo importante es invisible en los ojos, ¿no? Un poquito eso, y creo que cuando Jesús va pasando, llega y dice, Jesús enseña. Yo creo que eso es un poquito, y no solo porque soy profesora, ¿no? Creo que nosotros nos pasamos la vida enseñando. Los papás le enseñan a los niños, uno puede ir en la combi, ¿no? Y puede enseñarle al que está al costado, ¿no? Desde que le decimos mira la basura, ¿no? Pero sobre todo enseñan nuestras actitudes. No enseño solamente porque yo estoy en el salón o en el Zoom, ¿no? Y voy a enseñarles algo que va acá, sino lo que se enseña realmente es lo que va en el corazón. Y eso se enseña a veces con el ejemplo, ¿no? De repente si Jesús iba y enseñaba, ponía las 2 moneditas como puso la viuda, la gente lo iba a criticar. ¡Qué barbaridad! Él es para viajando y no tiene plata, ¿no? Pero él además muestra a una persona humilde como ejemplo, ¿no? Obviamente los fariseos, que buscaban más que nada la apariencia, el ser perfectos, ¿no? Ellos critican, ¿no? A veces cuando uno quiere ser perfecto, solo critica y le falta de repente la empatía, le falta lo demás, y hay que ver nosotros que nuestra vida tiene que ser un ejemplo, ¿no? Y si nos critican, ya pues nos criticaron y hay que mirar, ¿no? ¿Por qué nos han criticado? ¿No? Como decía Sancho, Don Quijote, los perros ladran, le decía, ¿no? Señal que estamos avanzando, ¿sí? Y entonces a veces hay que ver las críticas como una manera de crecer, como el viento en contra que levanta la cometa, ¿no? Pero no hundirnos ante las críticas, ante lo que hagan, ¿no? Sino hay que mirar realmente lo que somos interiormente. Si estamos haciendo el bien al prójimo, si estamos dando de lo nuestro, ¿no? Si yo voy a hacer un cuadro y de repente no me sale muy bien, pero yo sé que he dado lo máximo al pintar ese cuadro, ¿no? Entonces, si alguien viene y lo critica, yo digo, tú lo hubieras hecho mejor, entonces hazlo. Pero si tú no lo hiciste y criticas lo que yo hice sabiendo que lo hice mejor, entonces yo lo recibo de buena gana, pero sé que he dado lo mejor, ¿no? Entonces, si yo voy, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos viendo la construcción del oratorio a la Virgen, ¿no? Yo me ponía a pensar, sí, de repente yo tengo 10 soles para dar, 5 soles para dar, o de repente tengo 100 o 200, ¿no? Y mi nombre no va a estar en una banca, no va a estar en un ladrillo, pero yo sé con el corazón que he dado lo mejor que pude. De repente un domingo comerse en familia, vamos a comer pollito a la brasa. ¿Y qué tal si en vez de comer el pollito hacemos nuestro arrocito con pollo en la casa, ¿no? Y esa plata la damos para nuestro alimento espiritual, porque tener un oratorio es algo grande, ¿no? Porque tenemos un lugar donde encontrar esa paz, donde poder hacer oración, y eso a mí me parece importante. Y eso que reflexionamos con nuestros niños, le va a quedar a ellos, ¿no? De repente quito algo que tenía para darlo a otra cosa que es mucho más grande. Y no por apariencia, sino por convicción, por fe, por cariño también, ¿no? Eso es un poquito lo que yo estaba pensando del Evangelio de hoy, que estaba pensándolo desde anoche. Gracias, Lucero, de verdad muchas gracias. Muchas gracias, Lucero, qué profundo lo que nos vas compartiendo, ¿no? Y como Jesús, mira, imagínate, cuidado con los escribas, ¿no? Lo que es esa palabra, cuidado con las apariencias, ¿no? Con pasar, dice que les encanta a los escribas pasearse con amplios ropajes y que le hagan reverencia en la plaza, dice, ¿no? Buscan los asientos de honor, los primeros puestos en los banquetes, ¿no? Y dice que estos recibirán una sentencia rigurosa, dice el Señor, ¿no? Y cuando tú ibas compartiendo, ¿no? Desde tu sencillez, tu simplicidad, de verdad,
Me encantó, me empatizó mucho, muchísimo. Y yo creo que Jesús no lo dice cuidado porque con los escribas porque tengamos que tenerlo miedo. No le dice cuidado con ellos porque, sino porque nos está llamando a ser auténticos, como nos decía este Lucero. Y nos está llamando justamente a que seas tú mismo. No necesitas aparentar. ¿Cuánta gente vive hoy esclava por la apariencia, por mantener un estatus social? Está lleno de tarjetas y de deudas. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente vive así? Y que ya no puede ni siquiera dormir en la noche porque está llena de deudas. Llena de deudas. No voy a decir un país que sí sé que supuestamente es referencia a América Latina, pero es el país más endeudado, o su población es más endeudado porque vive en base a tarjetas. Entonces, por eso Jesús hoy nos llama a mirar el corazón, a dejar las apariencias, como decía Lucero, a mirar lo que realmente da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, por ahí también me gustaría que tú hagas tu comentario también, ¿no? Y sobre todo, si ha partido un familiar tuyo, ¿qué herencia te han dejado? ¿Qué enseñanza te ha dejado ese ser querido que ha partido a la casa del Padre, que está junto a Dios? ¿Qué herencia te ha dejado? Compártenos, comparte también lo que a ti te va diciendo la palabra. No te quedes callado, ¿sí? Comparte, ahí están las manitos, los corazoncitos, ¿no? Qué lindo que para nuestra hermana Lucero, ¿no? De lo que nos ha ido compartiendo. Tú también haz tu comentario, haz tu reflexión. Haz tu reflexión, porque de eso se trata este espacio de palabras trinitarias, donde tú también estés, no solo escuchando, sino también estés aportando. No solo estés escuchando, sino también estés aportando, dando tus reflexiones. Yo también creo que dice esto, cuando Jesús nos está diciendo, cuidado con los escribas, cuidado con los fariseos. Estos personajes que en realidad nos ayudan, imagínate, no todo lo malo es malo. También lo negativo nos ayuda a sacar grandes aprendizajes para nuestra vida. Y estos escribas, justamente, yo creo que han ayudado que el mensaje de Jesús, que nos transmita de manera más clara lo que Él soñaba y lo que Él deseaba para nosotros. Así es, haz tus comentarios también. ¿Qué tal, Urimari? ¿Qué tal? ¿Y a ti qué reflexión te deja? Yo decía un poquito, ¿qué enseñanza nos va dejando? Esta primera parte, ¿eh? Luego vamos a entrar a la viuda, no se preocupen. Vamos a entrar luego a hablar específicamente de la viuda, ¿no? Y lo que eran las viudas en el tiempo de Jesús, y cómo eso no está separado de nuestra realidad, ¿no? Entonces, pero desde ya te invito yo a que hagas tu comentario, de verdad, de corazón, haz tu comentario, participa con nosotros, haz tu reflexión, no solo seas oyente, sino también aporta con lo que tú piensas, con lo que tú crees. No tengas miedo a equivocarte, ¿eh? Uno de los grandes logros para alcanzar grandes aprendizajes es justamente el error, ¿eh? Es uno de los grandes aportes que podemos dar. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Agradecida de estar aquí y poder compartir con todos, ¿no? Sí, efectivamente creo que el Evangelio es bien punzante como toda la palabra. Yo creo que la palabra de Dios es punzante porque llega al corazón, ¿sí? Cuando llega al corazón nos hace confrontarnos contra nuestras propias realidades. Usted hizo una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Qué le estoy dejando a los demás? Creo que esa es una pregunta que debería acompañarnos todo el tiempo, aunque no nos debería quitar el sueño en el sentido de saber exactamente qué es lo que estamos dando, sino, como decía Lucero, poder entregar lo mejor que podemos hacer por todos. Yo creo que vivimos en una sociedad donde las apariencias y los estatus implican mucho, pero Jesús también vivió en una sociedad donde los estatus y las apariencias también implicaban mucho. Y muestra de eso es lo que el Evangelio de hoy, que nos invita a reflexionar desde un aporte económico, porque la acción que estaba haciendo era dando la limosna desde lo que sentía, ¿no? Pero más allá de ese dar material está el dar espiritual, porque tú entregas lo que tienes, como decía Lucero, tú entregas lo que nace de ti. Y muchas veces vivimos pensando en que se nos tiene que reconocer y quemamos nuestra vida en que se nos reconozca y no en disfrutar lo que hacemos. Yo creo que hay que disfrutar lo que hacemos, entregarnos a lo que creemos,
ser auténtico tiene un costo muy alto y yo creo que Jesús, por ser auténtico, pagó un costo bien alto, no solamente por el hecho de donar la vida que la hizo por nosotros, que esa es una donación porque es lo que le nacía, y sino también durante sus años públicos, el maltrato, aun cuando lo seguían, también tenía gente que lo seguía para ver cómo podía eliminarlo. Entonces, y Jesús se mantuvo, y Jesús se mantuvo. Muchas veces perdemos el tiempo en querer pensar qué es lo que los demás piensan o creen de mí, en vez de mostrarle a los demás lo que yo soy y cómo soy. ¿Sí? En un mundo tan frívolo como el nuestro, donde las apariencias y los estatus implican mucho, muchas veces nos perdemos en esas frivolidades y empezamos a invisibilizar a gente porque no tiene el estatus de lo que yo creo o que la sociedad cree que es lo más importante. Entonces, yo creo que el darnos empieza por eso, por empezar a visibilizar a la gente. Siempre todo el mundo, por más humilde que sea, tiene algo importante que dar. Y creo que la humildad no tiene nada que ver con las posibilidades económicas, sino con una condición de conducirse en la vida, de saber dar, de recibir, hasta para recibir ayuda hay que ser humilde, ¿no? No todo el mundo sabe recibir ayuda, no todo el mundo sabe dar ayuda. Entonces creo que lo esencial está allí. Y sí, me quedo todavía impactada con la palabra, con la pregunta de qué le estamos dejando a la vida, ¿no? Porque muchas veces tratamos de impactar a gente que no logramos impactar y muchas veces sin darnos cuenta impactamos a tanta gente, solamente ni siquiera con hacer alarde de cosas, hasta en el silencio se impacta a la gente, hasta en el saber escucharle, porque quizás a muchos nos han pasado que después de muchos años alguien se nos acerca y te dice, oye, muchísimas gracias por aquella enseñanza que me diste y tú ni cuenta te diste en qué momento. Entonces, saber que siempre estamos impactando y saber que el impacto lo debemos hacer desde nuestra propia autenticidad. ¿Qué me dejó mi mamá y mi papá que están difuntos? Pues mi mamá, una entrega total, ¿sí? Yo creo que de ella aprendí que uno cuando ama tiene que entregarse y entregarse desde la sencillez. Y de mi papá, un hombre observador que siempre decía que si uno no tenía nada, si uno no tenía nada bueno que decir de alguien, entonces que mejor se quedara callado. Entonces, desde esa sencillez, creo que impactaron mi vida y con eso me conduzco en el camino, ¿sí? Es muy, muy gratificante el poder saber que hay gente que aún no estando físicamente con uno, sigue viviendo en uno porque lo ha impactado de una manera que es imposible borrar. Siempre uno es gracias a lo que la gente que lo rodea, por más insignificante que posiblemente la sociedad pueda determinar de una persona, esa persona lo impacta a uno en la vida. Uno que viene trabajando en el ámbito educativo sabe que cuánta enseñanza a veces uno recibe de la señora que está en el portón, o el señor que está en el portón y de la señora que limpia. Y esas personas también lo impactan a uno en la vida, por las enseñanzas, por su manera de ser, por su manera de conducirse en la vida. Entonces, el dar no solamente es implicar darse desde lo material, sino la viuda cuando dio la limosna, dio todo lo que tenía porque dio lo que le nacía del corazón. Entonces yo creo que ahí está la clave del éxito del poder compartir. ¿Sí? Gracias, qué reflexiones más profundas, ¿eh? Qué reflexiones más profundas, realmente que calan la vida, que calan el corazón, de verdad que... Por eso, cuando invité a Lucero, que es maestra ella, ¿no? Ella es maestra, también Kurimari son maestras, ¿no? Que enseñan mucho y justamente cuando iba profundizando este evangelio, ¿no? Decía, pucha, yo también me preguntaba, ¿no? Hacia adentro,
Primero, ¿qué herencia me han dejado mis papás? Todavía están vivos, ellos viven. Y me preguntaban, ¿no? ¿Y cuánto de eso que ellos me han dejado yo lo estoy haciendo vida hoy en día, ¿no? Y como decía Urimari, ¿no? Somos el reflejo de tantos aprendizajes, de tanta enseñanza que nos dejan las otras personas. Por una circunstancia u otra circunstancia nos hemos encontrado en la vida, ¿no? Entonces, tanto el niño, tanto el anciano, tanto el familiar, dejan tanta enseñanza, ¿no? A mí, por ejemplo, mi mamá, fue a hablar de ella, me dejó una enseñanza de humildad, ¿no? Una mujer humilde, una mujer servicial tremendamente, ¿no? Su ternura que tiene en su mirada, en sus ojos, me conmueven siempre, ¿no? Más allá de los otros detalles, ¿no? Y mi papá, su alegría, ¿no? Mi papá, muy alegre, el canto, ¿no? Yo siento que es una herencia que él me regaló y su amor, ¿no? Un corazón amoroso que él tiene, ¿no? Entonces, realmente son herencias que uno va recibiendo y después, no quiero hablar de más, pero tengo tantas personas que han pasado por mi vida y siguen dejándome enseñanzas grandes, ¿no? Grandes. Y con eso quiero leer un poquito lo que ustedes han comentado también, ¿no? Yolanda dice, sí, Padre José, la gran herencia que mis padres me dejaron es aprender a querer el trabajo, ser sencillos y mucha fe a todos sus hijos, ¿no? Qué hermoso, Yolanda. Nancy también dice, su sabiduría, dice, el ejemplo de ayudar a todos, compartir lo poco que tengas, no lo que te sobra, ¿no? Qué bonito. Lucero nos puso, ¿qué le dejas a tus hijos? ¿Qué dejas a tu país? ¿No? Y ahí Liceo nos dijo, le dejo a mi hija menor mi amor, valores, momentos alegres, enseñanzas buenas y aprendizajes de lo malo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Sigue haciendo tu comentario, de verdad, sigue comentando, sigue participando. De verdad que esto llena la vida, pues llena la vida. Entonces Jesús, justamente cuando nos dice que no nos parezcamos a los escribas, justamente nos dice que no amemos de palabras, sino que amemos con obras y lo hagamos de corazón. Hay una canción muy bonita que personalmente me gusta mucho y le canto de vez en cuando. Y es una canción, y esta mañana justamente en la oración con los hermanos lo cantábamos. Entonces vamos a ir cantando un poquito, luego para ir adentrándonos los tres justamente en torno a la viuda, ¿no? Vamos a hablar de ella un poquito, vamos a ir de ese amor al extremo, ¿no? De ese amor que va más allá de un pacto o un compromiso simplemente, ¿no? Un amor que ya es un amor desmedido, que vive de la confianza absoluta de Dios, ¿no? Entonces vamos a cantar un poquito. Amar es entregarse olvidándose de sí. Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo, si te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Qué hermosa canción, ¿verdad? Qué hermosa canción, darse uno mismo, darse a los demás. Y en eso consiste la felicidad. En eso consiste la felicidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la viuda, ¿sí? Vamos a entrar a esta segunda parte hermosa que dice,
estando Jesús sentado al frente del arca de las ofrendas, dice la palabra, observaba a la gente que iba echando dinero. Esto es tremendo, ¿eh? Qué bárbaro. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y puso 2 monedas, de poco valor. Llamando a sus discípulos, les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha puesto en el arca las ofrendas más que nadie. ¡Wow! Es una afirmación tremenda, ¿no? Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Mira, ser viuda en tiempo de Jesús era terrible, ¿eh? Terrible. Una viuda simplemente estaba sin derechos, no tenía derechos. No tenía derechos, no estaba protegida. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que había como 3 grupos sociales con Jesús? ¿Se acuerdan? Uno del grupo de los fariseos, los sumos sacerdotes, Herodes. Y estaba el otro grupo trabajador que le seguía en silencio, junto con María, su madre. Y estaba el grupo de los descartados o el grupo de los desposeídos. Ese es el grupo de la prostituta, es el grupo de la viuda, es el grupo de los marginados y de los pobres, es el grupo de los migrantes, de los que fueron sacados de su patria, botados de su tierra. Son los mendigos los que mendigan. Y muchas veces sufren nuestro desprecio. Imagínate, la viuda estaba en ese grupo. ¿De dónde habrá sacado sus 2 monedas ella para poner al templo y todo lo que tenía para vivir? Y ahí Jesús quiere darnos una enseñanza potente, una enseñanza tremenda. A veces nos quejamos nosotros, a veces nos quejamos y decimos, ay, pero mira a esa viuda. La primera lectura es preciosa también, una viuda de Serepta, igual que va el profeta Elías. Lo voy a predicar esta noche, o si no a las 11:30 hoy, voy a predicar justamente de la viuda de Serepta, que me parece tremendo. Cuando llega el profeta a su casa y le dice, dame un pan, tengo hambre. Y la viuda lo prepara con la última harina que tenía y el aceite y le dice, esto es lo que tengo y esto te lo doy. Y no falta más, ni el aceite ni el trigo, para que se sigan alimentando. Porque los grandes milagros suceden en la generosidad del corazón, en la solidaridad. Así que, muy bien, vamos a hablar un poquito de la viuda, contextualizando nuestra realidad, Lucero. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan también ustedes? ¿Es posible eso? ¿No es posible eso? ¿Es demasiado? ¿Es un sueño inalcanzable realmente? ¿Es posible imaginar un mundo mucho más inclusivo, un mundo mucho más justo, un mundo donde realmente se comparta y se sea solidario, un mundo sin violencia? Ahí, Lucero, te dejo la cancha. Bien. Bueno, ahora cuando escuchaba el canto, amar es entregarse, se me vinieron a la mente muchas cosas, ¿no? Bueno, a los 16 años, les cuento así cortito, perdimos a mi papá, ¿no? Ya hace 40 años, o sea, ya sacaron la cuenta de mi edad. Bien. Así es. Y resulta que mi mamá se quedó viuda con 4 hijas adolescentes. ¡Wow! No es fácil, ¿no? Entonces, fue difícil, ¿no? Al comienzo encontramos muchas personas solidarias, pero algo que nos dejó mi papá, justamente, ¿qué cree? Es la canción Amar es entregarse. Con mi mamá, cuando vamos hasta ahora al cementerio a visitar a mi papá en esos 40 años, pues resulta que lo primero que hacemos es cantar Amar es entregarse. Qué lindo. Y cantamos Amar es entregarse, ¿no? Porque yo creo, mi mamá dice siempre, a tu papá le gustaba esta canción, ¿no? Yo nunca escuché a mi papá que dijera, me gusta esta canción, ¿no? Porque mi mamá era la activista religiosa, la que estaba en la parroquia, en la catequesis, ¿no? Y mi papá era de las personas calladitas que estaban siempre detrás, ¿no? Como en bambalinas, como decimos. Como la viuda, ¿no? Que no hacía mucho ruido. Claro, no hacía ruido, pero estaba ahí, ¿no? Y mi mamá, así como yo, pero ya salgo, ¿no? Y mi papá estaba detrás, pero mirando y haciendo esto que dice la canción. Amar es entregarse olvidándose de sí, ¿no? Entonces yo creo que cuando cantamos, estamos como caracterizando a mi papá, y eso es lo que él nos dejó,
¿no? Y eso permitió que nosotras, ¿no? Mi mamá y 4 hermanas, somos 5. Y él decía como los 5 de la mano, no los 5 dedos de la mano. Y decía mantenernos unidas frente a las dificultades, a las adversidades. Y ahí estábamos, ¿no? Y yo creo que esa es la herencia que nos dejó mi papá. Amar es entregarse. Mi papá era en esa época del Club de Leones, ¿no? Y estábamos en la parroquia y estábamos siempre fijándonos a dónde podíamos ayudar, a dónde podíamos dar un poquito más. Y yo creo que esa es la herencia que nos dejó. Y esa es la herencia también que nos está dejando mi mamá. Con la gracia de Dios, mi mami, que ya va a cumplir 90 años, sigue enseñándonos, como Jesús que seguía enseñándonos, con acciones, con actos, ¿no? Ella, desde donde está, ella dice, ay, que ya no puedo caminar, ya no puedo hacer. Sin embargo, tiene las puertas abiertas para escucharnos a nosotras, escuchar a los vecinos. Y yo creo que eso es lo que debemos dejar, ¿no? Y una cosa recontra importante es que mi papá, por ejemplo, nos enseñó mucho a hacer un presupuesto. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Pero en el presupuesto Que es muy importante, de la casa, que es muy importante. sí, Sí. en el presupuesto de la familia, ¿no? Puede estar el colegio, los servicios, ¿no? Las cosas, pero no puede faltar la ayuda solidaria. O sea, eso no puede faltar. No puede estar, ¿no? Dentro de mi presupuesto, ¿no? Primero el cine y después la ayuda solidaria, ¿no? La recreación, que es importante. Es importante la recreación, es uno de los derechos del niño. El ocio es importante. Después del negocio viene el ocio. Es importantísimo. Así Pero es. no podemos ponerlo como prioridad, ¿no? Yo siempre me pregunto, no cuestiono, no juzgo nada, pero me pregunto a veces cuántas personas, por ejemplo, no tienen para pagar el colegio, pero los señores el fin de semana dicen, trabajé toda la semana y tengo derecho a unas heladitas, ¿no? A un par, dicen. Pero los hombres no entienden la noción de lo que es un par, ¿no? Y de pronto no se dan cuenta, ¿no? Y si es un par o es un par de cajas, ¿no? Y entonces, ¿dónde se priorizó, ¿no? La cuestión de los presupuestos? O, para no dejar mal a los hombres, ¿no? Esas revistas de cosméticos, de perfumes, que talquito, que el esto. Entonces, y no nos damos cuenta que a veces eso supera lo que es nuestro presupuesto. Y no tenemos plata para el colegio, no tenemos plata para los servicios, o como decía, ¿no? Hace rato nos llenamos con las tarjetas de crédito. Entonces, el hacer un presupuesto, eso es importante, ¿no? Esta semana hablaba con una madre de familia, me decía, es que a mi hijita no le gusta la matemática. Yo le digo, de repente porque lo ves solamente como problemas en un libro. ¿Se han sentado ustedes a mirar el presupuesto en la familia, a mirar los gastos en la familia? Y ahí los niños se van a dar cuenta qué importante es la matemática, por qué mi papá no me compra unas zapatillas de 200, 400 soles y me va a comprar mis zapatillas de 40 soles, ¿no? Entonces, y los chicos a veces exigen, yo quiero. Y es porque a veces no les enseñamos a los chicos a hacer un presupuesto, ¿no? El padre decía hace un ratito, ¿de dónde sacó esas 2 moneditas ¿no? de las moneditas para dar en la limosna? De repente no estaban en su presupuesto, de repente tuvo que sacrificar algo. Y eso es cierto, ¿no? A veces tenemos O que tal vez, sacrificar Lucero, algo. o tal Sí, vez su presupuesto de la viuda era Dios, que era su riqueza mayor. exactamente, ¿no? Sí, eso es cierto. En mi presupuesto yo pongo lo que voy a dar en solidaridad, lo que voy a dar en la limosna del domingo, ¿no? ¿Cuánto voy a dar? Por ejemplo, voy a separar una misa, ¿ok? Ya usted dé lo que quiera. Ay, qué barbaridad. Tengo que dar 20 soles, 30 soles. Y nos cuesta dar 20 soles para la limosna de la misa. Pero luego nos vamos a comer un pollito a la brasa. ¿Y cuánto cuesta? 60, 70 soles. Y ahí no nos duele. Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de nuestras prioridades.
¿Qué nos duele más? Nos duele más dar 10 soles en la misa que dar 10 soles para comprar la gaseosa en el almuerzo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver las prioridades, ¿no? Entonces, de verdad, yo de repente, ¿no? Hacemos un presupuesto en la casa. ¿Qué priorizamos en nuestro presupuesto? ¿No? ¿Cuánto le damos a Dios? ¿No? ¿Cuánto le damos al prójimo? Entonces, eso a mí me parece importante y de repente lo dejo como cuestionamiento. Y es algo como que digo, aprendí de mi papá, lo hemos vivido con mi mamá, lo vivo con mi esposo, con mis hijos, ¿no? Que van logrando sus metas. ¿Y por qué? Si algo tienen que decir, y miren que mis hijos no conocieron a mi papá, y sin embargo ellos dicen, esto lo aprendimos de mi abuelito Enrique, sin haberlo conocido. ¿Por qué? Porque las enseñanzas fueron pasando y espero que mis nietos también aprendan lo mismo, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Hacemos un presupuesto y qué es lo que priorizamos en ese presupuesto. Qué lindo, Lucero, de verdad, gracias. Qué aporte más importante. Para que se den cuenta, la palabra de Dios tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro día a día. La palabra de Dios se aterriza en la cotidianidad. Si no, la palabra de Dios sería por una fábula hermosa, un cuento hermoso, pero no es un cuento hermoso. La palabra de Dios tiene vida, tiene acción, es verbo, como decía Arjona. No es sustantivo, es verbo. Entonces, no, qué importante lo que Lucero, de verdad, gracias por compartir el tema de presupuestos. Y qué importantísimo, muchas familias viven sin presupuesto. O simplemente se lo cargan todo el peso del papá y la mamá. Que los hijos no se enteren de esto. Y no, la mejor escuela de la vida es la vida misma que se construye día a día, como nos decía Lucero. Mira, qué importante lo que nos acaba de decir Lucero, de verdad. Y en ese presupuesto también está Dios. No está Dios. Y muchas veces Dios no está dentro de eso. Dios simplemente está como alguien espiritual, como algo que yo lo siento, pero no está dentro también como católico, donde yo realmente me hago consciente, me hago responsable de mi ayuda hacia el prójimo, hacia el más necesitado. Mira, la finalidad de una parroquia es evangelizar, pero también entre sus obras prioritarias es ayudar a las personas que más sufren, a los más pobres. Y eso solo es posible con la solidaridad, ¿eh? Así es. Bueno, Urimari, ¿qué tal? Cuéntanos. Ay, aquí el tiempo es oro, ¿eh? Aquí el tiempo vuela. Ya nos queda 6 minutos. Pero, Urimari, compártenos lo de la viuda. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que nos ibas diciendo? Aquí Fanny nos dice, la lección que nos da Jesús con la viuda es ver cuán generosos somos como seres humanos. Y para ello nos invita a revisar cuánto tiempo nos dedicamos para ayudar a alguien. ¿Qué talento, que nos dice qué talento, está por aquí, habilidad o capacidad podemos poner al servicio del otro? Y por último, ¿qué tesoros o de qué posesión, por más preciada que tengamos, somos capaces de desprendernos? Todo ello para acrecentar nuestra generosidad con los demás y obviamente el mayor tesoro es tener a Jesús en nuestro corazón. Ahí nos dice Fanny, un saludo grande, pues te mando allá por tus tierras, con tu familia. Nada. Bueno, Urimari, compártenos algo. Yo creo que la lección más grande de donarse por otro nos las dio Jesús, ¿no? Sí. Que dona lo más preciado que tiene, que es la vida, a sabienda de que iba a morir, pues Él la brindó en función de nosotros. Fíjate una cosa, está por un lado en el Evangelio lo de la viuda que da lo que tiene. Y en la primera lectura está la viuda que también está con su niño, pero que le invitan a brindar lo único que tiene. Y ella dice, pero si eso es lo único que tengo y precisamente voy a hacer un pan para luego morir, porque lo que esperaba era la muerte. Eso lo dice el profeta, ¿no? Sí. Sin embargo, el profeta la invita a abandonarse en Dios. Muchos decimos que creemos en Dios y cuánto nos cuesta abandonarnos en Dios. Porque cuando estamos frente a alguna adversidad o algún problema, porque a mí, Dios mío, que no sé qué más, ¿sí? Y nos cuesta muchísimo abandonarnos en Dios. O sea, en esa confianza absoluta es lo que nos va a permitir tener grandes experiencias, ¿no? Y poder sortear y superar algunas dificultades. Fíjese que era lo único que tenía.
No era que era lo único para ese día, era lo único que tenía. ¿Sí? Aún en la desesperación que estaba, porque dice, estoy esperando, para esperar la muerte, es capaz de escuchar al profeta y abandonarse en Dios en ese momento. O sea, ¿a cuántos de nosotros no nos pasa eso cuando tenemos algún familiar enfermo, alguna dificultad y nos cuesta mucho abandonarnos en Dios? Y lo otro es la confianza, ¿no? Y creo que mi hermano repite algo, y yo siempre le echo broma, pero dice, fíjate lo que decimos, oración, ¿sí? La oración sin acción no es nada. Porque te dice oración, acción. O sea, la misma palabra te invita. Así es. El poder pedirle a Dios implica también accionar. Entonces, no basta con tratar de ser o parecer, hay que ser. O como decía mi abuelita, no hay que tratar de oler, hay que oler. O sea, no hay que tratar de oler ser cristiano, hay que oler a cristiano. Y creo que allí radica el poder brindarse al otro. Tú te vas brindando sin percatarte que estás haciendo sacrificio, porque si empieza a pasar de ser una acción voluntaria o que disfrute a una imposición por miedo a o por creer que vas a X, o te vas a ir al infierno, ¿no? Ajá, por eso, por lo general, que te vas a ir al infierno, entonces no tiene ningún sentido porque no lo vas a disfrutar. Y sí creo que, bueno, que en la viña del Señor hay obreros para todo. Hay quienes a lo mejor su donación está desde el poder brindar su tiempo. Hay otros que tienen la posibilidad y dan lo que tienen. Que eso tampoco nos puede hacer sentir ni mal ni bien. Yo creo que la bondad está en poder hacer y disfrutar lo que se hace. En eso está la bondad y la sabiduría. Creo que Dios tiene para cada uno, nos dio un don y poder saber disfrutar ese don y poder brindarlo a los otros. Llega un momento que empiezas a hacer acciones sin darte cuenta y empiezas a ayudar y a lo mejor a los demás dicen, oye, fulano sí le gusta ayudar, pero es que no lo hace como una obligación, sino que es parte de su vida. Y al convertirse a parte de su vida, lo disfruta. Así es, así es. ¿Sí? Es igualito que el que le gusta estudiar. El que le gusta estudiar, estudia, y los demás dicen, pero usted ¿hasta cuándo va a estudiar, Dios mío? Y hay quienes no les gusta. Y el que le gusta estudiar no entiende por qué al otro no le gusta. Pero es que al que no le gusta tampoco entiende cómo es posible que al otro le guste. ¿Sí? Entonces yo creo que en las acciones de Dios también pasa muchísimo eso, ¿no? A veces nosotros no logramos comprender nuestra capacidad humana es tan limitada, que en los caminos de Dios a veces no entendemos muchas cosas. Pero hay que abandonarse, hay que ser como la viuda, abandonarnos en Dios. Es difícil porque lo he vivido y sé que es difícil, sobre todo cuando estás en momentos muy, muy, muy difíciles, ¿no? Parece mentira, pero a todos nos puede pasar y nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Solamente basta un instante, un segundo. En un segundo a la gente le cambia la vida. ¿Sí? Una persona que a lo mejor tiene una salud espléndida y que de la noche a la mañana empieza una dolencia y le cambió la vida. Le cambió la vida para todo. Hay gente que es vanidosa y de repente tú dices, Dios mío, ¿cómo? De la noche a la mañana le cambió la vida porque su prioridad es la salud, porque él está perdiendo. Pero en el momento que la tenía no la valorizó porque la tenía. Cuando a uno le sobra algo no lo valoriza. Solamente cuando está frente a la carencia de algo es que lo valoriza, ¿no? Y cuando empieza a valorizar, por lo menos el hecho de valorizar el amor y la entrega a los demás y entender que tú eres gracias a que los demás son, tiene una incidencia en uno bastante fuerte y gratificante. Pero no todo el mundo tiene la misma experiencia. Así y es. eso hay que entenderlo también.
Gracias, Uri. Qué profundo lo que nos acabas de regalar realmente. Y es verdad, ¿no? Cómo lograr entendernos, comprendernos desde las acciones, ¿no? Y cada uno tiene su propia manera de ver, de sentir, pero en esa manera de ver y de sentir, cómo Dios nos invita siempre a ser hermanos los unos de los otros, cómo nos invita siempre a que nos sintamos cercanos los unos con los otros, no nos sintamos alejados. Yo creo que el gran mensaje que nos deja para este domingo también es eso, Jesús hoy, ¿no? Estar atentos a su palabra, estar atentos a lo que Él nos regala. Bueno, en una palabra, un mensajito para hoy, Lucero y Uri, algo cortito porque vamos a ir cerrando este espacio de palabras trinitarias. Muy agradecido de verdad por su tiempo, gracias por regalarnos este momento más importante. Como dice Clara Margarita aquí, la mejor herencia que nos dejan nuestros padres es el amor a Dios y a desprendernos de lo mucho o poco que tenemos. Gracias, Padre. Ahí está. Una palabrita, por favor, y vamos cerrando este espacio. Bien, yo dejo la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le damos? ¿Qué Tiempo, le damos a Dios? esa limosna. Y ojo que darle a Dios es darle al prójimo también, ¿no? O sea, eso, ¿qué le damos a Dios? Así que Lucero nos deja con esa pregunta. ¿Qué le damos a Dios en realidad? Tú en tu corazón sabes, ¿eh? Así es. Ahí está. Y nos hablaba Lucero del oratorio de la Virgen, ¿no? A ellos también los desafío a ayudar a colaborar, ¿eh? Uri. Ser auténtico, ¿sí? Ser auténtico sin necesidad de avasallar a otro. Ser auténtico entendiendo que soy gracias a que el otro es y me permite ser. Muchas veces pensamos que ayudamos al otro y al final los que terminamos siendo ayudados somos nosotros. No porque no estamos brindando, no porque estamos recibiendo la ayuda, sino que nos está permitiendo ser. El que me permite darle la ayuda me permite ser. Entonces yo creo que ser auténtico y brindarnos tal como somos. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo me quiero quedar, bueno, lo que nos dice Ana Palacios también, amar es dar lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, nuestra alegría. Gracias, Padre Milton y hermanas, por darnos tanto. Aquí nos agradecen también, Yolanda, muchas gracias, dice. Así que yo simplemente les diría en torno a este evangelio que seamos auténticos. Que seamos auténticos y que nos demos a los demás sin esperar nada a cambio. Que lo que demos que nos dé mucha felicidad, ¿sí? Así como la viuda. Porque la mayor riqueza que tenemos, todos los católicos, los cristianos, es a Dios. Eso es la mayor riqueza. Que nada te encuentre agarrado de otras cosas, sino más que del amor de Dios. Que Dios sea tu mayor riqueza y que te agarre siempre de esa riqueza espiritual, amorosa, grandiosa de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, te acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Urimari, muchas gracias, Lucero, de verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene, un abrazo grande.